Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. He querido desarrollar nuevamente el día de hoy un tema que espero que les sea de mucho provecho. Pero les dejo la presentación primero. Como ya han visto, el tema de hoy se ha titulado ¿Cuál es su noción del tiempo? ¿Sí? Pero antes que nada quiero empezar con una pequeña oración. Dios bendito, Padre Celestial, te encomendamos este mensaje. Sé tú obrando y hablando, bendito Dios, y que llegue al corazón, Padre Celestial, de todos los que están viendo y escuchando. En el nombre de Jesús te lo pido para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuál es su noción del tiempo? ¿Qué entiendo yo por tiempo? Muchas veces nosotros el tiempo lo vemos como algo cronológico, o sea, como un calendario, mes, año, días, o tal vez por tiempo en horas, minutos, segundos. O tal vez lo podemos ver como un momento en el tiempo, hoy de tarde, por ejemplo, o bien en un periodo, o sea, tal vez más adelante se dé cumplimiento a tal cosa. Pero para llegar a una definición del concepto de tiempo, quiero ir a Wikipedia, ¿sí? Que aquí da una definición con la cual podemos empezar este mensaje. Dice lo siguiente: el tiempo es una magnitud física con que se mide la duración o separación de acontecimientos. El tiempo permite ordenar los sucesos en secuencias, estableciendo un pasado, un futuro y un tercer conjunto de eventos, ni pasados ni futuros respecto a otro. La mecánica clásica a esta tercera clase se llama presente y está formada por eventos simultáneos a uno dado. No tienen ni idea lo que me ha costado este mensaje, porque sí me ha tocado profundizar, y ya van a ver por qué lo digo, en un tema medio filosófico, pero no he querido profundizar mucho, sino que solamente para tener una idea, una noción de lo que estamos hablando. Y para lo cual, en la historia, especialmente en la antigüedad, han habido una serie de filósofos, ¿sí?, muy conocidos, por ejemplo, Aristóteles, quien fue alumno de Platón, y el cual también da una noción o bien trata de dar un concepto del tiempo, ¿sí?, según su punto de vista, que eso es lo importante. Ahora, él señala que el tiempo está formado por dos elementos: el pasado y el futuro. ¿Sí? El pasado son aquellas cosas que fueron pero que ya dejaron de ser, y el futuro son aquellas cosas que van a suceder pero que aún no existen. No habla del presente. Para él el presente es un accidente del tiempo. Ahora, si nos vamos del punto de vista filosófico, ya estos dos elementos del tiempo ya son contradictorios, porque el futuro ya no existe y el pasado dejó de existir. Por ende, el tiempo sería inexistente en base a estos conceptos de los dos elementos. Pero bueno, sí. Ahora, él señala lo siguiente, que es muy importante. Dice que el tiempo y el movimiento están íntimamente relacionados, pero no son lo mismo. ¿Por qué? Porque el movimiento está en todas aquellas cosas que se mueven y el tiempo está en todas partes, ¿sí? Pero no son lo mismo. Ahora, él señala lo siguiente, dice que el movimiento no puede existir sin tiempo y el tiempo sin movimiento. Y esto es lo importante. Tiene que existir, si hay un alma o una persona que está observando el movimiento, hay tiempo, ¿sí? Eso me parece vital para que podamos entender este concepto del tiempo. Ahora, él concluye, bueno, yo concluyo según lo que él decía, que nosotros podemos conocer el tiempo cuando determinamos nosotros mismos el antes y el después. Repito, nosotros tenemos una noción del tiempo, un conocimiento del tiempo, una conciencia del tiempo, cuando nosotros podemos determinar nosotros mismos en relación a esa persona que ve el movimiento, ¿sí?, o cambios del tiempo, cuando determinamos el antes y el después. ¿Sí? ¿Estoy siendo claro? No le estoy confundiendo. Vamos paso a paso, por eso lo estoy diciendo despacito. Ahora, Platón, sí, que le había dicho fue el profesor de Aristóteles. Platón profundiza un poco más en el concepto de tiempo. ¿Por qué le estoy mencionando a estos filósofos? Porque la noción que ellos dan del tiempo nos lleva a un mensaje muy hermoso,
que es el que vamos a profundizar un poco. ¿Qué dice Platón? Platón dice que el tiempo y el cosmos fueron creados al mismo tiempo. El tiempo y el cosmos. El cosmos fue creado a partir del caos. ¿A quién le suena eso? Génesis, ¿no? El cosmos fue creado a partir del caos. ¿Qué dice Platón? Que existía un ente que creó el cosmos, ¿sí? Que él le denominó Dios arquitecto, Dios obrero o Dios inteligente, y que él creó el cosmos a partir de un modelo eterno. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, por ende, ¿sí? Al ser el tiempo una creación junto con el cosmos, y el cosmos fue creado por este Dios arquitecto, el tiempo es un elemento, hay un elemento en el tiempo que es muy importante, que es el orden. O sea, el tiempo es una medida del movimiento ordenado. O sea, podríamos decir, si hay un orden, hay prioridades de cosas en el movimiento. ¿Qué es el movimiento? Toda aquella cosa que se mueve. ¿Sí? ¿El tiempo se mueve? Sí, se mueve. Por eso decía Aristóteles que no existe movimiento sin tiempo y tiempo sin movimiento. ¿Sí? En cambio, Platón aquí está diciendo algo parecido, ¿no? Porque está aclarando que el cosmos, al ser creado de un modelo eterno, por ende Dios lo creó desde el caos. O sea, cambió el caos ¿en qué? En orden. Y al ser creado junto con el cosmos, el tiempo es orden. Es una medida del movimiento ordenado que viene justamente ¿de dónde? Del Dios arquitecto. Interesante, ¿no? Ahora, vamos un poquito a descansar en cuanto al tema filosófico y vamos a sentar un poco el polvo. Nosotros, como seres vivientes en este planeta, concebimos el tiempo o tenemos un conocimiento del tiempo muy diferente de los unos de los otros. Y hay una serie de factores los cuales permiten tener un conocimiento diferente del tiempo, ya sea por nuestras experiencias cotidianas, diarias, o tal vez por nuestras emociones. Porque así, por ejemplo, una persona que está aburrida, ¿cómo percibe el tiempo? Mucho más lentamente. Lo mismo sucede en caso de las personas depresivas. Pero en cambio, por ejemplo, aquellas personas que son impulsivas, aquellas que quieren satisfacer sus necesidades inmediatamente, tienen una percepción del futuro un poco reducida, porque ellos más que nada viven en el presente, porque del momento en que tienen la necesidad tiene que ser satisfecho y es casi inmediato. Y justamente eso es lo que nos vende también todo, ¿no? O sea, llama y se te va a entregar, y llama y aquí está la respuesta, y todo es rápido, ¿no? Todo es rápido, lo que nos hace perder una percepción del futuro. ¿Sí? Ahora, inclusive las personas que son adictas también tienen un problema porque viven también casi en el presente, porque no pueden ellos establecerse objetivos hacia el futuro, porque solamente tienen que, casi como los impulsivos, satisfacer necesidades inmediatas. Por ende, también su futuro está muy sesgado. Ahora, a todo esto también yo me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, en caso de Marta y María, cuando estaba Jesucristo en su casa, ¿sí? Que sucedió un evento, ¿sí? Y se los voy a leer. Está en Lucas 10, 38 al 40. Dice lo siguiente. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Imagínense Marta, hecha loca tal vez, arreglando todas las cosas porque estaba Jesucristo invitado a la cena. Y en cambio ve a su hermana que le puede ayudar, pero ella se sentó, bueno, al lado, cerca, lejos, pero se sentó a escuchar justamente las enseñanzas de Jesucristo en ese momento. Y al verlo, Marta le dice: por favor, dile a María que me venga a ayudar, ¿no? Bueno, ustedes saben lo que le dijo Jesucristo, o sea, déjale tranquila porque ella está haciendo lo correcto. Ahora, en el tema que estamos viendo en cuanto a la noción del tiempo, bueno, la noción del tiempo de Marta era muy diferente a la de María, porque para Marta el tiempo tal vez estaba pasando mucho más rápido, ¿sí? Pero estaba pensando en algo tal vez que no era tan importante
como lo que estaba haciendo María, que estaba aprendiendo, estaba escuchando la enseñanza de Jesucristo. Y eso es también parte de este tema, es qué prioridades estamos dando en nuestro tiempo, ¿sí? Sin perjuicio de lo cual Marta estaba haciendo algo que debía hacer porque Jesucristo iba a cenar, pero no era tan urgente, no era tan importante, ¿sí? Porque si se atrasa no importaba, lo importante era la enseñanza que estaba impartiendo Jesucristo en ese momento, ¿sí? Prioridades. Ahora, como vimos anteriormente, a dos filósofos antiguos, Aristóteles y Platón. Y también en la actualidad también hubo un gran filósofo, para mí fue un gran filósofo para este mensaje, que incluso es un filósofo de origen uruguayo, que ya falleció el 2015 y que se llamó Nelson Pilosof. Y me parece muy interesante lo que él enseñó y lo quiero justamente destacar en este momento para efectos del mensaje. ¿Qué decía Pilosof? Textualmente decía: todo cuanto es está en el tiempo, pero no todo cuanto es tiene conciencia del tiempo. Estar en el tiempo y no tener conciencia del mismo equivale a ser sin saber que se es. Interesantísimo, ¿no? Espero no confundirles. Creo que es claro, ¿no? Porque él dice, en resumidas cuentas, dice que el hombre es el único ser viviente, por así decirlo, que tiene o puede tener, o si quiere, tener conciencia del tiempo y los cambios en el tiempo. Del momento que el hombre tiene conciencia del tiempo y los cambios en el tiempo, él sabe que existe. Él tiene conciencia de su existencia. En cambio, cuando yo no tengo conocimiento del tiempo, cuando los cambios del tiempo para mí no influyen en mi vida, o sea, es como que salga el sol todos los días, para mí es algo normal, ni siquiera normal, es algo cotidiano, ¿sí? No tengo conciencia de mi existencia. Vamos a analizar un poco ese concepto. Ahora, Pilosof, a su vez, a diferencia de lo que pasaba, por ejemplo, con Aristóteles, el tiempo lo componía de tres momentos: pasado, presente y futuro. ¿Sí? Y para él el presente no era algo accidental como decía Aristóteles. No, era algo totalmente diferente. Para Pilosof, el presente era algo vital, algo de mucha importancia. ¿Para qué? Para entender el pasado, para comprender el pasado. A su vez también consideraba que era importante el presente. ¿Por qué? Porque me permitía determinar, no me voy a adelantar, permitía determinar que el vivir, el actual, había que vivirlo intensamente y aprovecharlo al máximo. ¿Por qué? Porque solamente en el tiempo presente yo tengo una autoridad, una soberanía absoluta en cuanto al tiempo. Solo en el presente yo puedo manejar el tiempo, o bien puedo determinar el tiempo, o puedo hacer cosas aprovechando el tiempo, solo en el presente. Y por ende, al tener esa autoridad sobre el presente, o ese poder, o esa soberanía, me permite también ver el futuro de otra forma. No con incertidumbre, pero sí de forma más positiva. ¿Por qué? Ahora le menciono el por qué. Pero primero, hay otro mensaje que dice Pilosof que se los quiero leer. ¿Sí? Dice lo siguiente: el sentido de la vida es la dirección hacia la incertidumbre de su transcurso en el tiempo y el valor de estar vivo, sabiendo asumirlo, cuidarlo y vivirlo. No es lo mismo dejar pasar el tiempo que tornarlo intenso en cada uno de sus momentos vividos a conciencia. Bello, a mí me encantó, bello, sí. Cierto que hay que despertar un poco esa neurona tal vez filosófica que está medio dormida, pero lo que trato es por lo menos de darle un poquito masticado para que lo entiendan y lo comprendan, porque ya nos vamos a meter un poco también en la palabra, pero quería hacer esta introducción del punto de vista mundano, por así decirlo, y van a ver las coincidencias que existen en cuanto al tema. Pero bueno, ¿qué es lo que está diciendo Pilosof con esta frase? Entonces, si bien
En un comienzo, para mí el futuro, de hecho lo es totalmente incertidumbre, porque no sé lo que va a suceder, porque aún no sucede, ¿sí? Pero del momento que asumo el presente y lo vivo a conciencia, ¿sí? Esa incertidumbre va a cambiar y mi existencia va a ser diferente. Ahora, aquí también el filósofo decía algo muy interesante. Cuando entendemos el tiempo entendido como el transcurso, ¿no? Cuando entendemos el tiempo en el momento presente, o sea, ahora, lo valoramos, lo respetamos, aquí sucede algo vital. Algo vital porque el filósofo señala que del momento que lo asumimos en el presente, se genera dentro de nosotros una especie de llamado, se genera una especie de mensaje. Pero adicionalmente, el tiempo presente, al momento de que nosotros asumimos o bien tenemos una conciencia del tiempo, en el tiempo presente, se produce un instante, se transforma el presente en un instante, que es instante en algo breve, ¿sí? Pero ese instante o esa brevedad del presente en el conjunto de todo el tiempo es el enganche, es la unión con lo eterno. Es lo que une el tiempo con lo eterno. Es lo que une el tiempo con lo eterno. Y esto se parece a lo que decía Platón, ¿no? Acuérdense que el cosmos fue creado del caos a través de un Dios arquitecto, pero él es un Dios de orden, porque lo trajo desde el caos y implementó el movimiento era ordenado. Por ende, el tiempo es una medida de un movimiento ordenado, prioridades. Sí. Ahora, del momento entonces, y les repito, del momento en que entendemos el tiempo o tenemos una noción del tiempo, a partir de este momento, ¿sí? Lo valoramos, lo respetamos, ¿sí? Lo vivimos a concho, como le quieran llamar, sucede un cambio en nosotros. Porque se genera un llamado, se genera un mensaje que les había mencionado. Ese mensaje y ese llamado nos cambia. No podemos quedar igual del momento en que tomamos conciencia del tiempo y que nos conectamos con lo eterno. Nos cambia, no podemos salir iguales. Y ese llamado, ese mensaje o bien ese instante, a todos nos llega. Es un mensaje que nos puede llegar a todos, pero de nosotros depende aceptar o darnos cuenta de ese instante o brevedad que es el presente, del momento en que conocemos o tenemos conciencia del tiempo, del transcurso del tiempo. De nosotros depende el asumirlo y saber qué hacer con eso en nuestras vidas. Acuérdense, del momento que tenemos ese conocimiento del tiempo en el presente, no se engancha, el presente se engancha con lo eterno, con el conocimiento de lo eterno. Ahora, vamos a la parte bíblica. ¿Sí? ¿Qué nos dice Pablo? Pablo, en Efesios 5, 15 al 16, según la Reina Valera del 60, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Que era justamente lo que estaba haciendo Filósofo, ¿sí? Porque claro, el no responder o el no darse cuenta de este llamado, de este instante que nos conecta con lo eterno, es ser necios. Es ser total y absolutamente necios. Porque si el cosmos fue creado, ¿sí? por el Dios arquitecto, y el momento de tener conocimiento, conciencia del tiempo en el presente, al conectarnos con lo eterno, somos totalmente necios en no reconocer la mano de Dios justamente en todo esto. A su vez, en otra versión, la traducción del lenguaje actual, ¿qué dice en Efesios 5:16? Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. Ahora, en la versión original del griego, ¿sí? La palabra que se traduce, en vez de aprovechando bien el tiempo, se traduce como comprando hacia afuera. A ustedes les va a parecer extraño, ¿no? Comprando hacia afuera, ¿cómo puede ser eso? Yo no puedo comprar el tiempo, es imposible comprar el tiempo. Diferente es, por ejemplo, el caso del dinero. Yo puedo invertir, puedo perder dinero, pero lo puedo recuperar, ¿sí? Pero el tiempo, aun cuando queramos recuperarlo, es imposible. Aun cuando queramos tener más tiempo por nuestra propia cuenta, es imposible.
No lo podemos lograr. Pero entonces, ¿a qué se está refiriendo Pablo en estos versículos? Ahora, veamos el contexto. Pablo estaba dirigiéndose a la iglesia de Efeso. Efeso estaba justamente ubicada en la ciudad de Efeso, pero en esta ciudad había la adoración a la diosa Diana. ¿Sí? Y esta diosa Diana era la diosa de la fertilidad, inclusive en sus cultos se practicaba la prostitución, ¿sí? Y había mucha idolatría, estatuas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por ende, ¿qué le estaba diciendo Pablo? Pablo estaba diciendo a los cristianos de la iglesia de Efeso, diciéndole, aprovechen cada oportunidad que tengan. ¿Sí? O sea, no se dejen embaucar por lo que está sucediendo alrededor de ustedes. Y como eran comerciantes, al momento de decir comprar hacia afuera, era justamente el ejercicio que hacen los comerciantes para buscar un buen negocio. O sea, buscan las opciones que hay, las alternativas que hay, ven lo que está sucediendo y dicen, no, si compro esto es buen negocio porque lo puedo vender a esta otra persona en este momento indicado. Y eso es justamente lo que estaba diciendo Pablo. O sea, aprovechen cada momento que tengan. O sea, vean la posibilidad que tienen de predicar, de dar a conocer la palabra de Dios y aprovechenlo al máximo. Y eso es justamente lo que estaba diciendo Pablo al pueblo de Efeso. Claro, utilizando un lenguaje que ellos mismos pudieran entender desde el punto de vista comercial. Y con eso ya nos queda mucho más claro lo que estaba sucediendo. Ahora, a su vez, en Salmos 20:12 dice lo siguiente. Enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que crezcamos en sabiduría. ¿Qué fue lo que dijo Filósofo? Que en el tiempo presente, al momento de entender el presente, lo importante que es en relación al engancharnos con lo eterno, al tener conciencia del tiempo, el tiempo presente, nos vamos a dar cuenta de lo importante que fue el pasado, lo vital que fue el pasado y por ende también los cambios que tenemos que hacer en nuestro presente para que las cosas no se repitan. Que tenemos que también aprovechar la vida en el presente al máximo, como aprovechando cada momento para hacer el bien. Y si tenemos esa conexión con lo eterno, ¿qué sucede con el presente? Adquirimos justamente tal vez un carácter o una convicción del futuro totalmente diferente. Ya no de incertidumbre, ya no hecha por el azar. ¿Sí? Y acuérdense el tema que también analizamos, el mensaje sobre el futuro, que le dejo el link. Es diferente. El Señor tiene el control de todo. Él nos está guiando, por ende la incertidumbre no existe, porque Dios tiene el control de todo. Tiene el control absoluto de todo. Ahora, aquí viene la pregunta del millón, ¿no? ¿En qué estamos nosotros gastando nuestro tiempo? Sí, tenemos derecho a trabajar, claro, tenemos un horario que tenemos que cumplir, bueno, a veces nos pasamos, tenemos que hacer nuestras labores después, sí, pero tengo derecho a ver televisión, claro, chatear, tengo derecho a navegar por internet, claro, tengo derecho a salir de paseo, sí, tengo derecho a descansar, claro, sí, pero ¿tenemos esa noción del tiempo que nos engancha con lo eterno? Porque tal vez vivimos porque sabemos que tenemos vida y en abundancia, así lo dice el Señor, sí. Pero ¿tenemos conciencia del tiempo? ¿Tenemos conciencia o podemos determinar que hay un antes y un después que nos permite conectarnos con lo eterno? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. En Santiago 4, 13 y 17 dice lo siguiente. Presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y no nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Todos sabemos a quién le pertenece el tiempo. Y de hecho, en el momento que le aceptamos al Señor, a Él le pertenecemos. Sí,
Pero insisto, y les repito la pregunta justamente del mensaje. ¿Tenemos conciencia? ¿Cuál es nuestra noción del tiempo? ¿Cuál es nuestra noción del tiempo? ¿Tenemos esa noción en la cual nos hace ver que el presente es muy breve? ¿O vivimos solo del pasado y vivimos del futuro? Acuérdense que somos nosotros los únicos seres vivientes que podemos si queremos hacerlo, tener conciencia del tiempo y los cambios del tiempo. ¿Sí? Podemos lograr eso, ver el antes y el después, pero si no lo hacemos es como existir, pero no creer que existimos. Es curioso, ¿no? Porque si bien existo, yo me puedo ver, me puedo tocar, pero claro, soy de carne y hueso, pero dentro mío no existe esa convicción, o por así decirlo, no existe ese concepto de que yo estoy existiendo, de que yo tengo una conexión importante justamente con Dios. Solo estoy ahí, por así decirlo, solo estoy ahí. Ahora, en Santiago 4:14, ¿qué dice? ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se fuma, que es justamente lo que estaba diciendo el versículo anterior. Y creo que me repetí el versículo. Bueno, ahora, aquí viene la pregunta también importante, ¿no? ¿En dónde debemos tener la mira? Porque Pablo decía, aprovechen el tiempo para hacer el bien. Sí, pero entonces, soy consciente del presente, del pasado, del futuro, de esta conexión con el Señor, pero entonces, ¿dónde debo poner mi mira entonces? O sea, ¿qué debo hacer? ¿Sí? Y para ir aclarando esto, leamos Colosenses 3 del 1 al 4. Dice lo siguiente: ya han sido resucitados a una vida nueva con Cristo. Pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor y a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Poniendo, entonces, ¿en qué debo concentrarme entonces? En las cosas del cielo. Pero es un poco amplio. ¿Cuáles cosas del cielo? Le voy a dar unos 3 versículos de ejemplo. Sí, por ejemplo, Mateo 28 del 18 al 20, que tal vez muchos ya le conocen. Dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que le he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el final de los tiempos, hasta el fin de los tiempos. Gálatas 6:9. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Hay que hacer el bien, hay que hacer discípulos, bautizándolos. A su vez en Mateo 5, 13, 16 dice, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto, donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Sí. Ahora, el tiempo. Vimos en un comienzo que el movimiento está en todas las cosas que se mueven. En cambio, el tiempo está en todas partes. Pero tiene un final el tiempo y nosotros tiene un final. ¿Sí? ¿Qué final tiene nuestro tiempo?
justamente la muerte. Ahí se lleva todo, el pasado, el presente y el futuro, pero aquí hay algo importante, porque del momento, y les vuelvo a repetir este mensaje, del momento en que tenemos conciencia del tiempo en el presente, ¿sí?, tenemos ese enganche con lo eterno. Al tener con ese enganche con lo eterno, nos damos cuenta de algo, que existimos, que somos. Y al darnos cuenta de que existimos, de que somos, nos damos cuenta que la muerte es parte de nuestra existencia. Por decirlo de alguna forma, no nos sorprende cuando suceda, pero sí la asimilamos como parte de nuestra existencia, del momento que asumimos o tenemos conciencia del tiempo en el presente. Por ende, ¿la muerte va a generar incertidumbre? No, porque tenemos esa conexión con lo eterno. Ahora, en 1 Corintios 3, 12 al 15 dice lo siguiente: el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joya, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. ¿Se acuerdan del mensaje de que me queda? Les dejo el link. Justamente ahí hablamos del heno, paja y hojarasca. ¿Y qué me queda? ¿Qué me queda después de la tribulación? ¿Qué me queda después del fuego? Y justamente, volviendo a lo que decía Pablo, dicen: aprovechen el tiempo, aprovechen todo el tiempo que tengan, aprovechenlo como si estuvieran comprando hacia afuera, ¿sí? Y lo que me está diciendo aquí, claro, pero también al momento de aprovechar el tiempo tenemos que hacerlo de forma correcta, hacerlo bien aprovechado. ¿En qué sentido? En hacer el bien. Solo aprovechen bien el tiempo en hacer el bien, ¿sí? Porque del momento en que llegue el fuego, la tribulación, el fuego abrasador va a consumir lo que nosotros hemos aprovechado el tiempo. Y ahí se verá qué concepto estamos manejando en cuanto a hacer el bien. Porque el fuego va a consumir aquello que nosotros hayamos podido hacer, que sea paja, heno o hojarasca. En cambio, si lo que hemos nosotros aprovechado el tiempo en hacer el bien ha generado piedras preciosas, el fuego no lo va a consumir y se va a mantener. Pero debemos aprovechar bien el tiempo. ¿En qué? En hacer el bien. Ya hemos visto en qué hacer el bien, ¿sí? Pero ¿cuándo lo hacemos? Les repito, del momento que tenemos conciencia del tiempo en el presente. Y eso permite que nos enganchemos con lo eterno, y ese enganche nos va a permitir darnos cuenta de lo breve que es nuestra vida en este tiempo y cuál es lo importante o cuál es la importancia de lo que debemos hacer en el tiempo presente. Tal vez ordene nuestras prioridades, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante aprovechar bien el tiempo? El mismo Efesios lo decía, el mismo Pablo lo decía: porque los días son malos. Y podemos observar a nuestro alrededor todas las cosas que están sucediendo ya en el mundo, ni hablar de la epidemia, de la pandemia en este caso, ¿sí? De las protestas que van, protestas que vienen aquí y allá, que falta esto, falta el otro. O sea, no es que voy a caer en el pesimismo, porque sé que el control lo tiene Dios, pero los días no son buenos. Por ende, debemos aprovechar el tiempo al máximo. ¿En qué? En hacer el bien. Ahora, ya terminando, por ende, sí, tú que estás escuchando, estás viendo esto, no tienes conciencia del tiempo todavía. Lo importante es que medites, reflexiona, mastícalo, estudia la palabra, léela, ¿sí? Ve, incluso hazte un listado de tus prioridades, de tus preferencias, qué es lo que haces tú en tu tiempo libre. ¿Sí? Ve qué realmente es lo más importante que debe tener en tu vida, ¿sí? Hazte un checklist, por así decirlo, de lo que haces durante el día y tú mismo valora, ¿es importante o no es importante? ¿Sí? Ahora, y le quiero también terminar con un versículo. Acuérdense que porque los días son malos.
Adicionalmente, en 2 Pedro 3:8 al 14 dice lo siguiente: sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día, Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica que es pura e intachable a los ojos de Dios. Sí, no sabemos en qué momento Dios llegue, pero debemos tener conciencia del tiempo, ahora, de lo que estamos haciendo en el presente. Espero haber sido claro, espero no haberles confundido por la parte filosófica, pero les agradezco, les pido que hagan comentarios, no está de más hacer comentarios, no sean tímidos, a veces sí lo necesito, ¿sí? Y Dios les bendiga y quiero terminar con una oración. Dios bendito, Señor Padre Celestial, gracias por guiar este mensaje, llega al corazón, bendito Dios, de todas las personas que lo han escuchado, lo han visto, Señor, y pon sabiduría en ellos para que sea asimilado. Todo, Señor, que sea para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús te doy la gracia, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga y gracias por estar aquí acompañándome en este momento y que el Señor también esté en sus corazones. Nos vemos hasta la próxima. Chao.